Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este primer episodio de Expresa TEM. En esta primera emisión, y considerando la relevancia de la era digital en la que vivimos, abordaremos un tema de gran importancia: la violencia digital contra las mujeres en la política. Para ello, contamos con la presencia de dos panelistas distinguidas: la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, la maestra Amélie Giselle Navarro Lepe. Bienvenida, magistrada. Muchas gracias, Iván. También contamos con la presencia de la maestra Irma Rosa Lara Hernández, secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Ambas Gracias. nos ayudarán a comprender mejor este fenómeno que hoy en día es cada vez más frecuente y que, en muchas ocasiones, no identificamos o no denunciamos por desconocer a dónde acudir o cuál es el procedimiento adecuado. Sean ustedes bienvenidos. La violencia es real, deja huellas profundas y limita su participación en la vida pública de las mujeres. Magistrada presidenta, ¿qué nos puede comentar usted sobre qué es la violencia política en su modalidad digital? Claro que sí, Iván, muchas gracias. Primero, es un honor estar en el primer episodio de este programa acompañada de una experta en la materia también, que es la maestra Irma. Y me gustaría comentar algo con la ciudadanía previo a entrar en la materia del tema que hoy vamos a abordar. Hoy es el día 3 y la actividad número 3 del programa 16 días de activismo por los derechos de las mujeres, al que se suma este tribunal electoral con la finalidad de generar reflexión sobre los derechos de las mujeres y de que el combate a la violencia contra mujeres y niñas es una tarea que nos compete a todos: autoridades, personas de la sociedad civil, y todos desde nuestras trincheras debemos buscar cómo combatirla y erradicarla. Entonces, sumados a esta campaña naranja de estos 16 días de activismo, esta constituye la número 3. Y precisamente el tema que se quiere abordar es esta violencia contra las mujeres, pero en el ámbito digital, en la era digital. Y claro, violencia política contra la mujer es todo acto u omisión por razón de género. ¿Y qué es por razón de género? En este caso, que se trate de ser mujer. Una violencia que se genera hacia ellas por el hecho de ser mujer, que resulta o puede tener como resultado un daño en las diversas esferas de la persona, tanto físico como sexual, como psicológico. Inclusive amenazar con causar daño en alguna de estas esferas es violencia, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Y hay diversas formas de llevarlas a cabo. La violencia digital es una de las formas contemporáneas o novedosas y que ha tenido recientes fechas más auge. Vivimos en un mundo digital. Sabemos que la tecnología ha ayudado a la humanidad para favorecer diversas áreas, diversos aspectos, optimizar tareas, y claro que estamos a favor de los aspectos tecnológicos. No obstante, en cuestión de niñas y mujeres, ha sido un arma de doble filo, ¿no, maestra?, para estas cuestiones, porque así como ha ayudado a potencializar a lo mejor la inclusión de las mujeres en la vida pública, también ha sido un factor o un mecanismo de riesgo por medio del cual ha incrementado la violencia hacia las mujeres, incluso hacia las niñas, que quedan sujetas también parte de la cotidianidad a estos entornos digitales, a este mundo digital en el que vivimos. Y en realidad, tal como la ONU ha señalado, la violencia en línea es una extensión de las desigualdades estructurales del mundo físico. Entonces, creo que sí, la tecnología, la era digital, incentiva o hace más vulnerables el espacio de las mujeres y las niñas. La tecnología está estrechamente ligada a nuestra vida y, reitero, aunque es un factor que ha ayudado, también se convierte en un factor de riesgo para ellas. La violencia contra las mujeres y las niñas ha sido facilitada por la tecnología y ha aumentado drásticamente en los últimos años, lo que nos lleva a que las mujeres
nos sentamos inseguras aún en nuestros hogares, aún en nuestros trabajos, en espacios públicos, porque en realidad el entorno digital no tiene fronteras, en cualquier lado lo puedes encontrar. Entonces son vulneraciones, afectaciones a los derechos efectuados a través de medios digitales, como las redes sociales, que es un clásico ejemplo, pero también a través de correos electrónicos o de mensajerías, de aplicaciones de mensajerías en la que se conllevan actos u omisiones, agresiones que ponen en riesgo los derechos, la identidad, la imagen de las mujeres. Prueba de ello es la labor que hacemos aquí en el Tribunal Electoral. En diversas sentencias que nosotros emitimos en procedimientos especiales sancionadores, en aquellos en donde resolvemos si una conducta denunciada constituye o no violencia política por razón de género, hemos encontrado que tienen ciertas particularidades estos actos que se cometen a través de las plataformas digitales, y nos hemos encontrado con que se ha acreditado violencia política de género por candidatas al haber sido víctima en redes sociales de vulneración a sus derechos político-electorales, que no solo afectan su integridad, su imagen, sino también estos derechos político-electorales que trascienden, por ejemplo, a su derecho a participar en una campaña en condiciones de igualdad, en condiciones donde se respeten sus derechos humanos, donde se respeten sus garantías y sí, la equidad en el proceso, pero también todo lo inherente a su dignidad humana. Entonces sí considero que esta violencia digital ha rebasado, ha sido un mecanismo por el que esa violencia se genera más rápido, esa violencia genera más alcances y a veces también resulta difícil de probar el responsable, porque no es visible totalmente la persona que lo hace. No obstante, eso no es impedimento para las autoridades electorales en este caso reconocer, buscar, combatir, sancionar y reivindicar los derechos vulnerados para las mujeres. Eso sería como la parte introductoria de esta violencia en el ámbito digital, de esta violencia política de la que aún son víctima o parte muchas mujeres en nuestra sociedad. Sí, es un tema muy importante, magistrada presidenta, y es importante que todos pongamos de repente o giremos nuestra visión hacia nuestras niñas y adolescentes. En base a su experiencia, maestra Irma, en el marco jurídico, ¿qué factores han influido en el incremento de la violencia digital de género? ¿Qué nos puede decir? Muchas gracias, Iván, por la pregunta. Muchas gracias, magistrada, por la invitación. Y muchas gracias a las personas que nos ven a través de este canal. Es muy relevante el tema del que estamos hablando porque justo la violencia digital en contra de las mujeres en política ha aumentado. Hay una estadística que dice que el 80% de las mujeres en América Latina y el Caribe han bajado contenidos porque sienten que están siendo amenazadas. ¿Cuáles, digamos, los 5 factores importantes? Pues primero es la falta de regulación o la poca regulación tecnológica que tenemos en México, la impunidad de las plataformas digitales, como la magistrada lo mencionaba, tenemos en materia electoral el procedimiento especial sancionador. Sin embargo, en ninguno de estos procedimientos se ha sancionado directamente a las plataformas digitales. Si bien se han dado algunas medidas de reparación, se les ha indicado que difundan cómo se puede bajar este contenido, cómo pueden proteger a las mujeres que sufren violencia digital, todavía no estamos hablando de una responsabilidad indirecta o una responsabilidad por el uso de esta tecnología. Otro de los temas es el crecimiento de la inteligencia artificial, pero aquella inteligencia artificial que va en contra de las mujeres, los llamados deepfakes. Estas imágenes o videos falsos que son creados mediante la inteligencia artificial, en específico la generativa, que puede tomar fotografías de algún otro medio y que las altera para aparecer las mujeres en situaciones de vulnerabilidad o incluso dando mensajes falsos. Es un incremento considerable que se ha dado. Recordaremos el caso de las alumnas del Instituto Politécnico Nacional, las cuales fueron robadas sus imágenes, sus videos, se crearon estos deepfakes y fueron vendidos en sus propias escuelas. Un caso muy lamentable que nos puede llegar también a la materia electoral. Otro de los temas es el anonimato de los usuarios.
justo en el procedimiento especial sancionador y uno que hace poco me tocó contribuir, nosotros teníamos 11 posibles agresores, posibles denunciados. Estas personas, de los 11 que había, solo se encontraron 3 personas. La investigación se realizó por medio de las plataformas, los institutos electorales preguntaron a diversas instituciones como Fobiste, como Infonavit, y solo localizamos a 3. Esto en el rango de 6 meses. Hablar de 6 meses en la materia electoral es muy preocupante porque las campañas duran muchísimo menos y, como lo sabemos, nuestros plazos son fatales. El anonimato de los agresores es sin duda uno de los mayores problemas que enfrentamos. Y otro que es bastante interesante y que la ONU ha puesto el punto en este tema es la machoesfera o la manósfera. ¿En qué consiste la machoesfera o la manósfera? Pues es una serie de portales, de grupos en internet, de influencers, de personas que tienen este contacto, sobre todo con las personas más jóvenes, en el cual se difunde un discurso extremista en contra de las mujeres. Recordaremos el caso que acaba de suceder en CCH, en una preparatoria de la UNAM, en el cual un alumno asesinó a otro alumno. En las investigaciones se determinó que este alumno era parte de un grupo de la machósfera, es decir, un grupo incel o célibes involuntarios, y el discurso que se permea es bastante preocupante en estos espacios. Entonces, Iván, estos son algunos de las cuestiones más relevantes por los cuales ha aumentado la violencia digital. Muy bien, maestra Irma. Oiga, cuéntenos, ¿a qué edad se comienza a tener registro sobre que empiecen a sufrir la violencia digital las mujeres, las niñas o las adolescentes? Pues bueno, esto sucede desde que las niñas pueden obtener acceso a una red social, o también se han dado casos en los que se toman estas imágenes de las niñas. De hecho, hay plataformas que ayudan a parar esta difusión porque se da desde muy temprana edad, e incluso siendo adultas pueden seguir recibiendo esta afectación que tuvieron desde niñas. Muy bien. En el campo jurídico, ¿cuáles son los elementos que se tienen que tener para que se acredite esta violencia digital? Bueno, ya como lo comentaba la magistrada, tenemos en la materia electoral una jurisprudencia bastante destacada donde se dan los elementos de la violencia en términos generales. Sin embargo, yo soy de la idea que en materia digital tenemos que identificar muy bien el tipo de modalidad o submodalidad de esta violencia. Es decir, como lo comentaba, tenemos la deepfake, pero también podemos tener el llamado linchamiento digital, podemos tener el acoso cibernético o el robo de datos para difundirlo. También hay la suplantación. Es muy importante que nosotros identifiquemos la conducta, pero también determinemos que estas conductas deben de ser por el hecho de ser mujer y afectan desproporcionadamente a las mujeres. Muy bien. A ver, díganme, ¿qué acciones podemos hacer, qué podemos hacer como sociedad para erradicar la violencia digital? ¿Quién? Bueno, como partía, a todos nos corresponde combatir y erradicar la violencia. La violencia digital creo que es tarea de todos y parte primero. Considerábamos que las niñas y niños tienen un acceso temprano a la tecnología porque forma parte del quehacer diario. Entonces no se trata de prohibirla, pero sí se trata de regularla y tener en cuenta eso. Siempre hay niñas y niños en el entorno tecnológico y cuidar el interés superior de ellos es tarea de todas las autoridades. Hay que fortalecer los marcos normativos, hay que reconocer que existe la violencia de género en la modalidad digital y establecer mecanismos eficaces de denuncia, de investigación y de sanción. Todas las violencias que se denuncian ante las autoridades competentes, porque hay diversos tipos y por lo tanto dependerá la autoridad a la que corresponda investigarla, sancionarla y buscar su reparación. Pero sí coincido con la maestra Irma en que hay que tener esta sensibilidad de detectar las particularidades de las distintas formas de violencia que pueden generarse para las mujeres y para las niñas. En el caso de la violencia política, este marco normativo debe de ir ligado también con un mecanismo de reparación, de protección, de sanción
Y en este mecanismo que corresponde a las autoridades jurisdiccionales, como en el caso de nosotros, la materia electoral, debemos de ser o transmitirles a la ciudadanía, a los sujetos involucrados y a todas las personas que cuando se denuncia una conducta como violencia, las autoridades correspondientes investigan, se hace un análisis. A lo mejor no todas constituyen el tipo de violencia política como tal, algunas otras pueden generar otro tipo de violencia y algunas otras también, por ejemplo, de términos generales, manifestaciones sobre el quehacer público de una mujer servidora pública pueden no llegar a constituir violencia política en razón de género, porque también están derechos en juego. No estamos ni prohibiendo la tecnología ni limitando el derecho a la libertad de expresión, mucho menos el de prensa. Estamos hablando de conductas que al final de una investigación, de una integración del expediente, de un debido proceso, con las particularidades que merecen los casos de violencia política en razón de género y en este aspecto también en la modalidad digital, que se acrediten. Claro que se necesitan tomar medidas posteriores y uno de esos formas de combatirlo es establecer medidas de reparaciones eficaces, porque las medidas de reparación que sean integrales no solo nos van a resolver este caso concreto, sino que también vamos a generar y a buscar garantías de no repetición, es decir, buscar resultados estructurales donde el Estado, donde las autoridades, donde la sociedad visibilice lo que es violencia y se busque erradicarla, no solo en el caso concreto, sino también en la generalidad. Creo que corresponde a todos también capacitar y sensibilizar lo que conlleva la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Y como también lo mencionaba maestra Irma, esta cuestión de la corresponsabilidad de las plataformas. Entendemos que las plataformas van muy ligada a la cuestión de libertad de expresión de las personas, también incluso en plataformas digitales, en redes sociales, hay prensa, pero vuelvo a lo mismo, no se trata de vulnerar otros derechos, se trata de generar proporciones, de generar espacios en los que se analicen estos derechos y que en caso de llegar a acreditarse se busque que no se vuelva a repetir. Esas serían algunas medidas que como autoridades, también como personas parte de la sociedad civil, podemos implementar para buscar erradicar, combatir, sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas, porque a final de cuentas, si no se garantizan los derechos de las mujeres y las niñas, no estamos en una completa democracia. Ciertamente. ¿Qué podemos hacer, maestra Irma? ¿Cómo podemos darnos cuenta? ¿Cómo detectamos como padres de familia? ¿Cómo reconocemos la violencia digital de nuestras niñas y adolescentes? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos denunciar? ¿Cuál sería el paso a seguir para reconocer que ya nuestros hijos están, o nuestras hijas en este caso, están teniendo violencia digital y cómo podemos denunciar? ¿A dónde debemos acudir? Bueno, yo coincido totalmente con lo que comenta la magistrada. Tenemos que fortalecer obviamente las instituciones, pero justo respondiendo esta pregunta, creo que no nos podemos limitar a lo institucional. Es decir, la tecnología avanza tan rápido que necesitamos tecnología creada con perspectiva de género. Y es que la inteligencia artificial, como nosotros lo sabemos, tiene sesgos de género, también tiene alucinaciones. ¿Cómo se ha dicho que se puede superar estas alucinaciones o sesgos de género? Pues justo es involucrando también a las mujeres en la creación de la tecnología. Es muy importante que como padres o madres de familia tomen en cuenta que ya los servicios de las plataformas, como aquellos que ofrece Meta, ya tienen algunas características como es el doble cifrado, es decir, tú haces 2 procedimientos para poder entrar a tu cuenta, lo cual facilita que tú tengas esa seguridad y que no puedan robar los usuarios. También la verificación que se puede hacer en algunas plataformas. Y también es muy importante difundir 3 plataformas muy esenciales. Una plataforma se dedica a borrar el contenido de las niñas que se difunde cuando son niñas menores de edad
Y la otra plataforma también lo hace en adultos. También es muy interesante saber que las asociaciones que están luchando contra la violencia digital, sobre todo aquellas defensoras digitales que se llaman, o crearon un chatbot. Este chatbot, que es Team Olimpia, así se llama, también sirve para dar una asesoría integral en estos temas digitales y puede fortalecer cuáles son los canales institucionales. En la materia electoral, como lo saben, nosotros vemos el tema de las mujeres en política, específicamente en elecciones o aquellas que ya tienen un cargo de elección popular. En la Ciudad de México es muy interesante decir que las niñas, niños y adolescentes también ejercen los derechos político-electorales, es decir, ellos pueden presentar programas de presupuesto participativo a pesar de que no tengan la mayoría de edad. Y es muy importante fortalecer estas instituciones porque tenemos prácticas muy diversas. Si bien casi todos los institutos o los tribunales tenemos el procedimiento especial sancionador del que hablaba la magistrada, también es importante decir que las investigaciones no siempre son las mismas, siempre varían, por lo cual yo sí considero, y tomando en cuenta también esta conferencia que se dio en la Convención de Tlatelolco, se hizo un llamado especial a la violencia digital. Entre los acuerdos que se hizo en esa convención se dijo que se iban a hacer protocolos de actuación para erradicar la violencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer como instituciones? Podemos hacer un manual, un protocolo de buenas prácticas, tanto para orientar a la ciudadanía a que presente las quejas, incluso una presentación digital. También darles la opción de que lo hagan directamente en las plataformas, porque las plataformas también tienen ya esa forma de que tú puedas denunciar. Incluso es más fácil con las plataformas a veces bajar los contenidos, y también podemos tener las actuaciones e investigaciones que se tienen que hacer. Las investigaciones son muy complejas, las mujeres pueden denunciar el nombre de un usuario, no tienen que saber exactamente quién está detrás del perfil, pero quien sí lo tiene que saber son las instituciones. Las instituciones tienen que saber quién está detrás de ese perfil y pedir las medidas de reparación integral, pero antes de eso pedir las medidas cautelares o de protección. Es muy importante también saber cómo funciona cada plataforma. Hay plataformas que tienen cifrado, es decir, como autoridad no se puede entrar a esas plataformas, como es Messenger, y esto lo deben de saber muy bien los usuarios porque nos ha pasado que nos han pedido que bajemos contenido de Messenger cuando no es posible hacerlo. Otra de las cosas, sin duda, es que tenemos que hablar de una responsabilidad de los creadores de tecnología y de las plataformas que están brindando este servicio, porque estos espacios, aunque son de plena libertad y de espontaneidad en las redes, también tienen ciertas restricciones, y lo que más se busca es la cooperación. El Instituto Nacional Electoral tiene un convenio con varias plataformas, sin embargo, muchos institutos y tribunales todavía no lo tienen, así que podríamos ahondar en ese espacio de realizar acuerdos con las plataformas, mesas de diálogo, para juntos poder erradicar. Muy amable. Magistrada Presidenta, cualquier persona, cualquier mujer, cualquier adolescente, llámese niña o adolescente, puede acudir al Tribunal Electoral del Estado para solicitar protección a sus derechos políticos o electorales o de lo que estamos hablando de la tecnología, de la violación en la tecnología? Mira, cualquier persona que presente una denuncia, una queja, se le dará la atención correspondiente. Si bien podemos no ser competentes porque solo podemos actuar en aquella área que nos corresponde, que son los derechos político-electorales, claro, la violencia política, en este caso la digital o alguna otra modalidad. No obstante, sí podemos canalizar a la autoridad competente y también, dado el caso, dictar medidas de protección, que son medidas provisionales en tanto se canalice al área o a la autoridad que sea correspondiente. La competencia deriva después de un análisis de la sustanciación del expediente y eso corresponde a la parte administrativa. En el caso de materia electoral, correspondería al Instituto Electoral. Sin embargo, garantizando el acceso a la justicia y más que eso, garantizando la integridad y los derechos de las mujeres, su integridad física,
su vida misma y los derechos que puedan estar en riesgo, se valoraría y en caso de ser necesario, claro que podemos dictar estas medidas de protección provisionales, en tanto encauzar a las autoridades competentes en aquellos casos que no correspondiera directamente al tribunal. Y por último, me gustaría también agregar aquí nada más una reflexión derivada de la participación de la magistrada Irma, porque está planteando una solución, parte de la solución muy importante. Si las plataformas tecnológicas son los que están originando, no que sean malas, pero se está originando ahí una afectación a través de ellas, que sean las mismas plataformas tecnológicas, que sea este entorno digital y estas plataformas tecnológicas las que nos ayuden a dar solución precisamente a través de su implementación. Creo que es una propuesta muy interesante y muy buena. Aprovechar la tecnología en favor de. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí ya lo estamos escuchando de nuestras expertas. Ya nos han dado una cátedra de cómo podemos actuar, de qué es lo que debemos hacer, a dónde debemos acudir. A ver, díganme, en una sola frase, ¿qué nos pueden compartir de esta experiencia de la que estamos viviendo el día de hoy? ¿Quién quiere empezar? Adelante, maestra. Nuestra invitada estrella. Hay varias frases que a mí me gustan, que han salido en esta campaña de la ONU. Una de ellas es que la violencia digital es real. La otra es que no hay excusas para la violencia digital y creo esta última es la que más me gusta, que es el tiempo que pasamos en pantalla debe empoderar a las mujeres, no violentarlas. Creo que esa es la reflexión que nos queda. La tecnología tiene que ayudarnos a crecer como mujeres, a crecer como sociedad, no todo lo contrario. Muy amables, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto cerramos nuestro primer episodio. Le damos las gracias a la magistrada presidenta Amelie Giselle Navarro Lepe. Gracias por haber participado con nosotros. Darle las gracias y decirle que es su casa, maestra Irma. Gracias. Estemos pendientes de nuestro siguiente episodio. Yo creo que con esto cerramos. ¿Algún comentario que quieran decir para finalizar? Muchas gracias, Iván. Agradecer únicamente al auditorio que nos sigue, seguirlos invitando a este tipo de programas y cerraría diciendo que el combate a la violencia contra las mujeres y niñas es responsabilidad de todos, autoridades, sociedad civil, porque es un compromiso con la dignidad y los derechos humanos. Pues muchísimas gracias por su tiempo, les agradecemos, nos vemos en el episodio número 2. Gracias por tan solo el favor de su atención.